Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Ahora sí, hermanos, estamos listos, amigos que hoy nos acompañan. Vamos a entrar de lleno al estudio de esta noche, como siempre lo hacemos cada semana, cada jueves, haciendo un ligero repaso de todo lo que hemos estado viendo ya en nuestros estudios previos. Usted y yo necesitamos recordar siempre el tema principal de la carta a los romanos. Cuando usted toma la carta a los romanos y usted se pregunta, ¿cuál es el tema general? ¿Qué es lo que Pablo les quiso transmitir a estas personas cuando escribió su carta a los romanos? Bueno, el tema general es la justificación. La justificación que Dios le ofrece a la humanidad únicamente esta justificación delante de Dios se puede obtener por medio de la fe. Y cuando Romanos, y todo en el Nuevo Testamento, pero específicamente Romanos, cuando Romanos nos menciona la palabra fe, o Pablo nos menciona la palabra fe, siempre se refiere a una fe obediente. Es una fe puesta en acción, no es solamente una fe que se queda en nuestra mente o una fe que se queda en el corazón, no, es una fe obediente, en este caso al Evangelio de Cristo Jesús. Romanos 1:16 es un texto clave que nos recuerda la importancia de esta justificación, porque nosotros los seres humanos tenemos un problema y el problema se llama pecado. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Entonces Dios, sabiendo esto, proveyó una salida, un camino para el ser humano, para que pueda ser justificado, para que pueda ser salvo, y ese camino, esa solución, se llama Evangelio. Una vez más, Romanos 1, 16, 17 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, verso 17, porque en el Evangelio es donde se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es revelada, dice, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que hemos hablado en el capítulo 1 acerca del pecado de los gentiles. Si usted recordará en esta sección, en el versículo 18 al 32, luego en el capítulo 2, la semana anterior estuvimos hablando acerca del pecado de los judíos. Los judíos se justificaban a sí mismos y señalaban, criticaban a los gentiles, los acusaban de ser pecadores y ellos se veían a sí mismos como justos delante de Dios. Pero Pablo les dice, mis hermanos judíos, no es así. Ustedes también son culpables delante de Dios, ustedes también son pecadores y por tanto también merecen o necesitan la salvación que solo el Evangelio les puede dar. En esta noche vamos a estar hablando ya no del pecado de los gentiles, ya no del pecado de los judíos, pero vamos a hablar en esta noche del pecado universal. Y por supuesto vamos a estar en el capítulo 3. Y en los primeros 8 versículos nosotros vamos a ver algo que he titulado o algo que vamos a ver como las objeciones. ¿Cuáles son las objeciones de los judíos? Leamos por favor versículos 1 al versículo 8. Dice así, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Vea la pregunta de Pablo, amados hermanos. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Porque ellos se justificaban. Vamos a recordar un poquito lo que hablábamos la semana pasada. Ellos decían, nosotros somos judíos, nosotros tenemos la ley de Dios, somos el pueblo escogido de Dios. Es más, tenemos la señal del pacto. Entonces Pablo les pregunta, ustedes como judíos, ¿qué ventaja tienen de ser judíos? ¿Qué provecho tienen ustedes de ese pacto, de la circuncisión? ¿En qué les aprovecha? Si de todos modos
En otras palabras, Pablo les dice, ustedes siguen siendo pecadores. ¿Qué ventaja tienen ustedes sobre los gentiles? ¿Por ser judíos tienen alguna ventaja? ¿Por tener la circuncisión como un símbolo del pacto tiene alguna ventaja? Pablo les dice, en realidad no, porque en realidad ustedes continúan siendo pecadores delante de Dios. Sin embargo, nota el versículo 2. Él hace la pregunta y contesta. ¿Qué ventaja tiene ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Él contesta, mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que Dios les ha confiado, o que a ustedes se les ha sido confiada la palabra de Dios. Vamos a contestar dándole la vuelta a la otra cara de la moneda. Pablo les dice, bueno, ciertamente ustedes tienen algunas ventajas de ser judíos. En primer lugar, una de las primeras bendiciones que ustedes tienen como judíos es que se les confió la palabra de Dios. Esto hace referencia a ese Antiguo Testamento, hace referencia a la ley de Dios escrita en piedras. No solo los 10 mandamientos, sino los más de 630 mandamientos que componían la ley antigua. Dios les dio a ellos a través de Moisés su voluntad, les dio a través de Moisés sus mandamientos. Ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Pablo les dice, ustedes como judíos, a ustedes fue quien se les confió esta voluntad de Dios, esta palabra. Sin embargo, ustedes no la aprovecharon. Sabiendo la voluntad de Dios, teniendo los mandamientos de Dios, continuaron pecando. Entonces, hay ventaja en ser judío. Ustedes tienen la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no les aprovechó de nada porque ustedes le dieron la espalda, no obedecieron los mandamientos de Dios. ¿Existe alguna ventaja? Preguntémonos en esta noche, ¿existe para nosotros hoy en día alguna ventaja en ser cristianos? Claro, tenemos una gran bendición, incluso mayor, una bendición mayor que los judíos, porque los judíos tuvieron el Antiguo Testamento revelado en piedras. Hoy nosotros tenemos, ya no en piedras, pero tenemos la completa voluntad de Dios revelada para nosotros. No solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Y en este Nuevo Testamento encontramos algo que los judíos en el Antiguo Testamento no tuvieron, algo que se llama gracia. Juan en el capítulo 1 dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, a nosotros se nos ha confiado también la palabra de Dios y por tanto tenemos una responsabilidad muy, muy grande, quizás mucho más mayor que la que tuvieron los judíos. Tenemos hoy en día la completa revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Sin embargo, como ya lo dije, hermanos, amigos, la incredulidad de los judíos los llevó en cierta forma a no anular la fidelidad de Dios. Fíjese lo que Pablo dice en versículos 3 y 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, y se está refiriendo a los judíos habían recibido la palabra de Dios, pero algunos de ellos habían sido incrédulos. Como ellos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo mismo contesta, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando eres o cuando fueres juzgados. La incredulidad de los judíos no anulaba la fidelidad de Dios. Incluso hoy en día, aunque se nos ha dado a nosotros la completa revelación de Dios, si nosotros decidimos ser incrédulos, si nosotros decidimos ser desobedientes, eso no anula
para nada la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos desobedientes. Pero surge la pregunta, ¿cómo es posible que mi injusticia, es decir, mi desobediencia, mi rebeldía, mi injusticia, resalte la justicia de Dios? ¿Cómo fue que Dios continuó siendo justos? Ve al versículo 5, al versículo 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría? Vea la pregunta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo en estos últimos versículos que acabamos de leer? El problema con los judíos, hermanos y amigos, es que ellos argumentaban, como lo mencioné la semana pasada, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos su pueblo favorito, tenemos su ley, tenemos el pacto, tenemos la señal del pacto, la circuncisión. Ahora, Dios siempre ha necesitado castigar el pecado, pero ellos argumentaban, si Dios es justo, escuche el argumento, si Dios es justo, ¿cómo nos va a castigar? ¿Cómo es que nos va a castigar Dios si Él es justo? ¿Quién determina lo que es malo y lo que es bueno? ¿Quién es el que determina lo que es malo y lo que es bueno? La respuesta es solo Dios. Pablo dice en el versículo 6, ¿es Dios, en el versículo 5, perdón, es Dios injusto porque nos castiga? Y pregunto en esta noche a todos los que hoy participamos del estudio, ¿es injusto Dios porque nos castiga? En ninguna manera. Pablo contesta, versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es decir, Dios, en primer lugar, va a castigar a su pueblo, va a juzgar a su pueblo con una severidad mayor porque nos ha dado su voluntad. Aquellos que hoy en día conocemos la voluntad de Dios, que hemos estudiado su palabra, que conocemos sus mandamientos, por alguna razón decidimos desobedecer y descarriarnos, algún día seremos juzgados con mayor severidad porque hemos conocido la verdad. Pablo dice en el versículo 6, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo si no empieza por su casa, si no empieza por nosotros? Esto no lo entendieron los judíos. Ellos solamente decían, Dios es injusto. ¿Cómo es posible que si Dios es justo, Dios nos castigue? Pablo les dice, porque ustedes son pecadores, porque ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios. Verso 7. Ahora, si por la mentira de ellos, de los judíos, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy yo juzgado como pecador? Vea lo que ellos preguntan. ¿Por qué soy yo juzgado como pecador? Ahora en el verso 8 dice él, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Fíjese, la condenación de Dios es justa. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada quien lo que merece. Ellos afirman, dice, o afirmaban, hagamos males para que vengan bienes. ¿Cuál es la lógica acá de los judíos? Fíjese, ellos aseguraban que era necesario entonces pecar para tener cada día más y más y más la gracia de Dios. Fíjese cómo ellos decían al final del versículo 8, hagamos males entonces.
Si nosotros vamos a ser salvos, o vamos a recibir más misericordia, más bien de parte de Dios cuando pecamos, entonces continuemos pecando. Porque entre más pecamos, entonces Dios nos va a dar más de su gracia. No entendían todavía el concepto de lo que la gracia era. Sin embargo, en el versículo 9 ya Pablo empieza a desarrollar otro concepto basado en el pensamiento que ellos como judíos tenían. Y aquí es donde Pablo empieza a hablarnos acerca del pecado universal. Ok, vamos a hablar del pecado universal. Dice Pablo, les he escrito y les he hablado acerca del pecado de los gentiles. Les he escrito a ustedes y les he hablado acerca del pecado de ustedes judíos. Pero es que hay un problema. Toda la humanidad es culpable de pecado ante Dios. Verso 9, ¿qué pues entonces? ¿Nosotros los judíos somos mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por favor, subraye, si a usted le gusta subrayar en su Biblia, por favor subraye la palabra todos. Ya hemos acusado, dice Pablo, que todos están bajo pecado. No hay ni uno que se salve. Dice Pablo, como está escrito, verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De nuevo, verso 12, subraye, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjese cómo Pablo describe el pecado universal. No hay ni uno que haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Hablamos acá del pecado universal. Y quiero hacer una aclaración. El pecado, según la palabra de Dios, según Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, pecado es infringir la ley de Dios. Es decir, que cuando un ser humano infringe o desobedece un mandamiento de Dios, infringir ese mandamiento se convierte para él o para ella en un pecado. ¿Por qué hago esta aclaración, mis hermanos y mis amigos? Porque hay una doctrina por ahí alrededor diciendo que el pecado se hereda, es decir, que usted y yo nacimos con el pecado de Adán y Eva. Pero cuando decimos pecado universal, no nos estamos refiriendo a que nacimos con el pecado de Adán y Eva. El pecado, mis hermanos, no se hereda. Esto es una enseñanza antibíblica. Nosotros heredamos, como luego veremos en el capítulo 5, heredamos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero no somos culpables del pecado de ellos, ni heredamos su pecado. El pecado es una opción. Es una opción porque yo puedo decidir. Primera de Juan 3:4 me dice que yo puedo decidir si infrinjo la ley de Dios o la obedezco. A mí nadie me obliga a pecar, ni siquiera el enemigo. El pecado que yo tengo en mi vida ha sido una opción. Fue porque yo decidí pecar. Por eso que en el Antiguo Testamento encontramos versículos como el de Ezequiel que dice, ni el padre cargará con el pecado de su hijo, ni el hijo cargará con el pecado de su padre. El alma que pecare, dice, esa morirá. Nosotros no heredamos el pecado. El pecado es personal, el pecado es una opción. Es por eso que cuando la Biblia habla de pecado,
excluye por completo a los infantes. Los excluye porque ellos son inocentes. Ellos no tienen la capacidad todavía de decidir, no tienen la capacidad todavía de pensar, de analizar, de decidir si esto es bueno, si esto es malo, si hacerlo o no. En los versículos 10 al versículo 18 lo que nosotros encontramos son algunas citas del Antiguo Testamento, citas de Salmos, del libro de Salmos, citas de Isaías, simplemente para probar el punto de lo que él les está diciendo con algo que ya ellos previamente tenían escrito. Recuerde que le está hablando a judíos que conocían el Antiguo Testamento y les recuerda lo que está escrito en el Antiguo Testamento para que ellos vean que Pablo lo que está diciendo es palabra de Dios. Si el libro de Romanos o la carta a los Romanos terminara aquí, nosotros seríamos los más miserables, esta sería la carta más depresiva. Es decir, Pablo ha hablado de pecado, ¿no? Pecado a los gentiles, el pecado a los judíos, el pecado universal. Se nos habla acerca de un pecado. Somos los más miserables del mundo, estamos perdidos, pues vivimos en pecado. No hay ni uno, no hay ni un justo, no hay ni una persona que haga lo bueno. Sin embargo, cuando usted ve el versículo 19, Pablo dice algo importante. Sabemos que todo lo que dice o lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, esta ley era para ustedes, judíos, pero aquí es donde viene lo importante. Y que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el capítulo 7 nosotros vamos a desarrollar un poquito más este concepto. Pablo dice en el capítulo 7 que él conoció el pecado. Él llegó a conocer el pecado por causa de la ley. Aquí el versículo 20 dice algo importante para ellos y también para nosotros. Por las obras de la ley. Por favor, vaya subrayando esa palabra obras, vaya subrayando esa palabra ley, porque de aquí en adelante lo vamos a ver constantemente en la carta a los Romanos. Él dice, por las obras de la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, ningún ser humano será justificado delante de Dios. No podemos, porque la ley más bien nos ha traído el conocimiento del pecado. La ley de Moisés requería que nosotros tuviésemos obediencia completa y nadie pudo lograrlo. La ley no podía justificar a nadie simplemente porque nadie la pudo cumplir. Únicamente nuestro Señor, nuestro Salvador Cristo Jesús pudo cumplir la ley a la perfección. Aquí es donde Pablo empieza a introducir el concepto esperanzador, ese concepto que nos da esperanza a nosotros hoy en día. Una vez más, estaríamos perdidos si la carta a los Romanos termina aquí, pero no termina aquí. Pablo va a comenzar a hablarnos o va a empezar a introducirnos el tema de la justificación en detalle por primera vez. ¿Por qué? Digo por primera vez porque ya en Romanos 1:17 dice el justo será justificado, el pecador será justificado por fe, por la fe en el Evangelio. Un concepto muy sencillo. Ahora empieza a desarrollar a profundidad este concepto y nos dice, versículo 21, pero ahora, fíjese qué importante, pero ahora, aparte de la ley, como la ley no nos puede justificar, entonces debe haber algo más. Si la ley no nos justifica, si la ley es realmente
nos satisface nuestras necesidades espirituales, debe haber algo más que nos satisfaga, que nos haga justos delante de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Testificada por la ley y por los profetas. Pablo les dice a ellos que la justificación es el remedio para el pecado. En primer lugar, vayamos haciendo una lista. Quiero que hagamos una lista en esta noche. Usted la puede ir viendo acerca de la justificación. En primer lugar, la justificación es el remedio para el pecado. En segundo lugar, esta justificación, aunque es nueva para ellos, no lo era tan nueva porque había sido testificada, es decir, la ley la testificaba y también había sido anunciada por los profetas. Esta justificación que vendría había sido anunciada desde hace años por los profetas. Todas las profecías mesiánicas que hablaban acerca de la venida de Jesús hablaban de una futura justificación. Ellos debían saberlo. Ahora, la justicia de Dios es aparte de la ley. No tiene nada que ver con la ley de Moisés. La justicia de Dios dice que es por medio de la fe. Versículo 22, nótelo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si notó otra vez la palabra todos, ¿por qué todos necesitamos la justificación de Dios? Porque todos se desviaron, todos estamos bajo pecado, versículo 10, versículo 12, todos necesitamos la justificación de Dios. La justificación o la justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Recuerde que cuando hablamos de fe, nos estamos refiriendo a una fe obediente. No una fe inmóvil, una fe obediente. Dice, a los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Fíjese cómo creer y tener fe son conceptos intercambiables en este versículo. Fe en Jesucristo, a todos los que creen en Él, porque no hay acepción de personas. No hay diferencia para el judío o para el griego o para todos nosotros que hoy estamos escuchando. El requisito es tener fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora, mire el siguiente concepto. La justicia de Dios. Hay algo que yo necesito hacer entonces para recibir la justicia de Dios. Ese algo es creer. Ese algo es tener fe. Y como ya hemos mencionado, la fe es una fe obediente. Yo necesito obedecer algo para poder recibir esa justicia de Dios. La justicia de Dios es gratuita, es por gracia. Vea el versículo 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, una vez más, necesitamos la justificación, la justicia de Dios, porque todos hemos pecado. Si ve, todos hemos pecado y por tanto necesitamos esa justicia. Ahora, esa justicia es gratuita, dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justificación es gratuita, quiere decir que es por gracia. Cuando le preguntamos a las personas qué es gracia, en ocasiones no saben lo que es gracia. Gracia es un regalo inmerecido, es un favor que recibimos y que no merecemos. En este caso, el regalo de la salvación. No lo merecemos, no hemos hecho nada bueno para merecerlo, pero Dios nos lo da gratuitamente. Ahora, dice que esa justificación es también por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados posibles. En el verso 25 encontramos entonces que la justicia de Dios es posible solamente por la propiciación de Cristo. En un momento vamos a ver cuál es el concepto de la propiciación, pero quiero terminar esta lista donde también encontramos que la justicia de Dios solo es posible por la fe en la sangre de Jesucristo, igualmente en el versículo 25. Así que en esta porción que hemos visto hasta el versículo 25, encontramos varios conceptos que son similares. Hemos encontrado el concepto de la justificación, hemos visto el concepto de la redención, hemos visto el concepto de la propiciación y por supuesto el concepto de la salvación. Hermanos, amigos, estos son términos o palabras similares, o sea, son intercambiables, hablan acerca de lo mismo. Quisiera ir recapitulando entonces un poco. Esta justicia que Dios me ofrece es gratis, es gratuita. Cuando decimos esto, en ocasiones la mayoría de personas piensan que como es gratuita, es por gracia, entonces nosotros no debemos hacer nada, que ya Jesucristo lo hizo todo, porque usted lee el verso 24, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El verso 25, que Dios puso a Jesús, su Hijo, como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre. Entonces es algo que recibimos también por la sangre de Jesús. Uno lee estos versículos y es fácil pensar o creer que entonces no hay nada que yo necesite hacer, porque es algo gratuito, es algo que ya Dios ofreció y que la salvación está disponible para todos. Claro, la salvación está disponible para todos, pero no es tan cierto, hermanos, no es tan cierto que el ser humano no necesite hacer algo para recibir la justificación. El mismo texto está diciendo que debemos tener fe. Ya Dios hizo su parte. Ya Jesucristo hizo su parte. Pero Dios demanda del ser humano también su parte. Esta parte es tener fe. Y como hemos mencionado una y otra vez, y no nos vamos a cansar de mencionar en este estudio, la fe se refiere a una fe obediente. Una fe que nos moviliza a hacer algo. Adelante en el estudio veremos qué cosas, pero es una fe que nos moviliza, una fe obediente. Dice en el versículo, antes de leer el versículo 26, quiero compartir con ustedes estos términos que les he mencionado. Hablamos acerca de justificación. La justificación es un término legal, tiene que ver con leyes, con jueces, con la corte, donde alguien es declarado inocente. A pesar de ser culpable, alguien es declarado inocente. En este caso nosotros somos culpables. Hemos pecado contra Dios, somos culpables, pero Cristo, que es nuestro abogado, nos defiende y nos declaró inocentes. No porque lo fuéramos, sino porque Él tomó nuestro lugar. El castigo que era sobre nosotros cayó sobre Él y por tanto ahora Él le dice al Padre, ya yo pagué el precio y quiero los quiero declarar inocentes. Ese es el término justificación. Pero hay otro término que mencionamos, o menciona el texto, que es el término redención. Redención es un término más financiero que legal. Financiero nos referimos a un pago hecho para dar en libertad a un esclavo. Es decir, en aquel tiempo la redención tenía que ver con pagar un precio para liberar a un esclavo. Si yo sabía que alguien era esclavo y yo quería hacerlo libre, yo le decía a su amo, ¿cuánto vale la libertad de ese hombre? ¿Cuánto vale la libertad de esa mujer?
póngale precio. El hombre ponía un precio y yo pagaba ese precio. Aquí está el precio. Déjelo libre. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En cierta forma le dijo al Padre, ¿cuál es el precio por la libertad de estos hombres pecadores? Bueno, yo requiero su muerte en la cruz. Listo, hecho. Yo lo hago. Derramaré mi última gota de sangre para que ellos tengan libertad. E hizo un pacto con el Padre. Jesús nos compró. El precio que se pagó fue su sangre y por tanto nos dio la libertad. El último término que encontramos es la propiciación. En el versículo 25 dice que Dios puso a Jesús como propiciación. La propiciación ya no es un término legal, no es un término financiero, sino que es un término sacrificial. Lo encontramos en Levítico, en el Antiguo Testamento, lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habla más acerca, lo menciona Hebreos, propiciatorio. Es decir, en aquel tiempo, el día de la expiación, había todo un ritual donde el sumo sacerdote tenía que entrar en el santuario y tenía que entrar con sangre de animales, debía rociar esa sangre 7 veces. Había todo un ritual y todo este ritual era para la justificación, y lo pongo entre comillas, para el perdón de los pecados de los judíos. Pero era un término más sacrificial. Cuando digo sacrificial es que ese día en especial había muerte de animales, había derramamiento de sangre. Ahora dice Pablo que Dios puso a Jesucristo como propiciación. Es decir, ¿quién fue el Cordero? ¿Quién fue el Cordero sin mancha que quitó el pecado del mundo? Si no, fue Jesucristo, su Hijo amado. Así que entonces todos estos términos tienen que ver o están relacionados con nuestra salvación. Vamos a continuar, hermanos, en esta noche porque se nos va acabando el tiempo como cada jueves. Vamos a hablar ahora que esta justicia de Dios, que Dios se la reveló a los judíos, pero también, dice Pablo, se ha manifestado hoy. Y cuando Pablo dice hoy, se refería inmediatamente al contexto de ellos, pero hoy que nosotros leemos, es esperanzador, es realmente gratificante leer esto y decir, hoy también Dios en el 2021 sigue manifestando su justicia a la humanidad. Dice el versículo 26, que es una continuación obviamente de lo que acaba de decir, dice que Dios en su paciencia pasó por alto, los pecados del pasado de ellos. Verso 26, ¿por qué hizo esto Dios? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Preste atención, por favor. Y el que santifica al que es de la fe en Jesús. Una vez más en el versículo 26, vemos la importancia de la fe en Jesús. Ya Jesús hizo su parte, ya Dios hizo su parte. Ahora a mí me corresponde una parte y es tener fe en Jesús. Perdonarnos de otra forma violaría su justicia. Siempre hablo con esto con mis hermanos locales. Dios, hermanos, amigos, hubiera podido perdonarnos de cualquier otra forma. Piense por un momento en este concepto. Dios pudo simplemente decir, voy a ser misericordioso con ellos. Voy a ser misericordioso con la humanidad y los voy a perdonar. Listo. Están todos perdonados. Lo pudo haber hecho. Sin embargo, dijo no. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, lo voy a enviar a morir a la tierra, lo voy a poner como propiciatorio, Él va a hacer el sacrificio, Él va a derramar su sangre, va a morir en la cruz. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Dios es justo.
Si Dios nos hubiera perdonado de otra forma, violaría su justicia. Violaría su justicia porque nos hubiera puesto o nos hubiera salvado a nosotros de una forma diferente que a los judíos. A los judíos les fue muy estricto con la ley. Hubiera sido Dios injusto al ser más estricto con ellos, menos estricto con nosotros. No, dice, no hay acepción de personas. Como todos pecaron, todos merecen el mismo castigo, todos van a recibir la misma bendición. Pero dice el versículo 26, esto es lo que a mí me maravilla grandemente, que Dios ha hecho manifestar su justicia en este tiempo, dice, a fin de que Él sea justo. Así que de esta forma Él podrá justificar al que es de la fe en Jesús. Dios no podrá justificar, Dios no podrá salvar a nadie que no tenga fe en su Hijo Jesucristo. Como Dios es justo, Él debía castigar el pecado. Como Dios es justo, Él debía castigar el pecado. Alguien necesitaba pagar el precio y ese alguien entonces fue su Hijo Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Le dice a los judíos. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde ustedes se siguen jactando? Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley nosotros somos justificados? Fíjese, por favor, si usted ha de recordar, mis hermanos y mis amigos, algo de la lección de esta noche, por favor, versículos 24 al 27, recuérdelo, pero el 27, ¿por cuál fe o por cuál ley, nosotros somos salvos? Les pregunta Pablo, ¿por la ley de las obras? No, ya he dicho que no, sino por la ley de la fe. Cuando estudiaba esta lección para compartirla con ustedes, encontré este versículo y muchas veces nosotros decimos que ya no vivimos bajo la ley, pero en parte es cierto, en parte no es cierto. Nosotros aún vivimos bajo la ley. Preste atención, no la ley de Moisés, no la ley de las obras. Hoy en día nosotros vivimos bajo una ley, pero esa ley es la ley de la fe. ¡Wow! No la ley de las obras, sino la ley de la fe. Por la ley de la fe, nosotros seremos justificados. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado con Dios por fe, sin las obras de la ley. Hermano, por favor, subraye esto, porque es muy importante cuando usted lee esto y luego usted va a Efesios capítulo 2. Mucha gente usa capítulo 2 de Efesios para decir que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Ok, ¿a cuáles obras se está refiriendo Pablo cuando le escribe a los Efesios? Pablo nos dice acá a los romanos que no somos salvos por las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Que somos salvos por las obras de la fe o por la ley de la fe. Hablemos un poquito de la gracia, porque la gracia de Dios incluye tres aspectos importantes. No puedo ir a estos textos por razones de tiempo, pero se los dejo en la presentación y usted lo puede corroborar. Tanto Efesios 2, 4 al 7 como Tito 3, 4 al 7 nos dicen que la gracia de Dios se compone de tres elementos. La primera es el amor. Dios es amor y ese amor es incondicional. El otro elemento de la gracia de Dios es su misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos.
Y la gracia de Dios también se compone de bondad, que bondad es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, cuando usted toma esto que les acabo de explicar, con el versículo 28, versículo 29, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El mismo Efesios dice que somos salvos por gracia, es decir, somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por su amor, por su misericordia y por su bondad. Pero ¿significa eso que yo no tengo que hacer nada? ¿No tengo que hacer nada para recibir la gracia de Dios? Eso es falso. Es antibíblico. Porque se nos está diciendo que necesitamos tener fe. Y que no es una fe nada más de decir, sí, yo tengo fe. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Preste atención. ¿A cuáles obras otra vez se refiere Pablo? La fe sin obras es muerta en sí misma. Así que si yo digo que tengo fe, debo de tener obras. Y si estamos viviendo por la ley de la fe, Dios demanda de mi fe obras. Yo necesito hacer algo. Verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Sabemos que no es solamente Dios de los judíos. Es Dios de los gentiles también. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. No es por las obras de la ley que somos salvos, es por la ley de la fe. Dios demanda entonces tanto fe de los judíos como de los gentiles para poder justificarlos. Por eso es que dice en el verso 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuál diferencia encuentra usted ahí? Ninguna. Tanto los judíos como los gentiles, tanto la gente de ese tiempo como nosotros necesitamos lo mismo para recibir la justificación de Dios. Y ese algo se llama fe. Una fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1. Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios es galardonador de los que le buscan. Pregunta Pablo en el verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Así que dice, ya la ley no nos salva, es solo fe. Entonces, ¿nuestra fe invalida la ley? Dice Pablo, en ninguna manera. Todo lo contrario, porque más bien cuando nosotros tenemos una fe obediente, es que confirmamos la ley. Nuestra fe confirma la ley. ¿Cómo? Cuando se vive una fe obediente. Cuando nosotros ponemos en nuestra vida diaria a trabajar esa fe que está en nuestro interior. Vamos a decirlo de esta forma, hermanos. La fe es algo interior que se manifiesta en lo exterior. ¿Cómo sabe usted que una persona tiene fe sin preguntarle? ¿Cómo puede usted saber que una persona tiene fe sin preguntarle? ¿Cómo sabe usted que alguien cree en Dios sin preguntarle? Será una fe que se va a ver. Una vez más, es una fe visible. Una vez más usted va a Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué aprovecha si alguno viene a nosotros y nos dice que tiene hambre, que tiene frío, y no les damos lo necesario, sino que les decimos nada más a estas personas, váyanse para la casa, vamos a orar por ustedes, vamos a pedirle a Dios por ustedes, y no les damos las cosas necesarias?
Pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá solamente la fe salvarnos? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes al Señor, ni serán salvos por creer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo le declararé, nunca les conocí. ¿Por qué? Porque no es el que dice, Señor, Señor, el que será salvo. Jesús dice, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que será salvo, el que será justificado. Hermanos, el pecado universal, todos nosotros como seres humanos, estamos perdidos hasta el momento en que pongamos una fe obediente en la persona de Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz, en el derramamiento de su sangre que nos da la limpieza y la salvación. Si alguien en esta noche que me está escuchando aún no ha dado ese paso de creer en Jesús, aún no ha dado ese paso de tener una fe obediente, le invitamos, le animamos en esta noche a que así lo haga. Si usted me escucha y ya es miembro de la iglesia y se ha visto retado por las circunstancias de la vida a abandonar la fe que una vez usted tuvo fuerte en el Señor, le invitamos también a venir al Señor en arrepentimiento. Ore a Él y Él le perdonará y le restablecerá de nuevo al redil. Necesitamos, hermanos y amigos, ir de vuelta, poner nuestra fe de vuelta a trabajar. Que nuestra fe sea evidente para aquellos que aún no conocen al Señor. Este es el capítulo 3, hermanos, de la carta a los romanos. La próxima semana, porque sé que todavía quedan tal vez algunas preguntitas por ahí con respecto a la fe, con respecto a las obras. Bueno, Pablo lo va a explicar. Pablo lo va a explicar en el capítulo 4 en más detalle. Nos va a hablar acerca de la fe de Abraham y por qué Abraham fue justificado con Dios. De eso hablaremos la próxima semana en el capítulo 4. Si aún usted tiene dudas con respecto acerca de la fe y cómo es que la fe, las obras, parece que hay cierta contradicción. No, mis hermanos, mis amigos, no hay contradicción. La Biblia es clara y lo vamos a ver la próxima semana. Desde ya les invito a estar con nosotros el próximo jueves para seguir estudiando su palabra, seguir gozándonos y participando con nosotros de esta bendición. Les agradezco el haberme acompañado en esta noche. Ruego que sus familias, sus congregaciones y todo lo que ustedes hagan sea siempre bendecido para la honra y gloria del Señor. Cristian Vargas se despide en el amor del Señor. Bendiciones para todos. Hasta la próxima, hermanos.